Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. De hecho, usted conoce y hasta de pronto se sepa de memoria este versículo. Voy a leerlo en dos versiones, la NTV y la Reina Valera del 60. ¿Está conmigo? Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Dios, porque es poder de Dios, acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Hasta ahí. De nuevo, Romanos capítulo 1, verso 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y la Reina Valera dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y quiero en estos días, en estos domingos, iniciar una serie porque quiero animarle a usted a que reconozca el porqué de la iglesia, cuáles son nuestros pilares y hacia dónde nos dirigimos como congregación. Quiero animarle a que tengamos juntos una visión congruente con la palabra de Dios, con sus promesas y con sus propósitos. Sabemos que la iglesia como tal necesita ser renovada por la palabra de Dios. Amén. Sabemos que la iglesia necesita una visión, una proyección, un sentido, un objetivo que solamente proviene de parte de Dios. Y uno de esos pilares, esos fundamentos de la iglesia como tal, es el evangelismo. Leíamos ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo, ¿cierto?, de la buena noticia. A ver, ¿cuántos aquí nos gustan las buenas noticias? Una buena noticia fue cuando nacieron mis dos hijos y la enfermera me los presentó y me dijo: nacieron bien. Esa es una buena noticia. Otra buena noticia, por ejemplo, sería que el banco lo llamara a usted y le dijera: ya usted canceló todo el crédito, toda la deuda que tiene. ¿Sería una buena noticia? Claro, amén. Otra buena noticia sería que el doctor que le hizo ese tratamiento lo llamara y le dijera: vea, usted ya está sano, usted ya no tiene nada, el tratamiento fue un éxito. Nos gustan las buenas noticias. ¿Por qué? Porque hacen que nuestro corazón se llene ¿de qué? De gozo, de alegría, de esperanza. Pero no nos quedamos con la buena noticia para nosotros, sino que de manera natural esa buena noticia también la comunicamos. Igual cuando nacieron mis hijos, yo le conté a varios: vea, ya soy papá, porque eso es una buena noticia para compartir. Cuando usted paga su crédito hipotecario, su deuda, usted le comenta a los que tienen alrededor y dice: por fin ya soy libre de esa esclavitud, de esa cuota. Y cuánto más cuando usted es sano. De hecho, cuando usted hace todo el tratamiento y ese tratamiento le funcionó y ve a una persona con los síntomas que usted tenía, usted se le acerca y le dice: vea, le tengo la respuesta. Vaya donde el doctor tal, haga la tutela de esta manera, porque aquí en Colombia toca a veces de esa manera. Tómese ese medicamento que de seguro le va a servir. Y cuando usted lo expresa con alegría, no porque usted quiera ayudar, pero sobre todo por la satisfacción de que usted ha vivido la realidad de las buenas noticias. Pasa lo mismo con el evangelio. Pasa lo mismo con el mensaje de la buena noticia de Cristo. El evangelio es poder de Dios en acción. ¿Es qué?
poder de Dios en acción. Significa que lo que hace el Evangelio, eso es comprobable. Lo que hace el Evangelio da la seguridad de que sí funciona. A ver, ¿a cuántos aquí nos ha funcionado el Evangelio de Cristo? ¿Ah? ¿Nos ha cambiado? Antes de conocer el Evangelio de Cristo, usted puede hacer un comparativo muy significativo de lo que era su vida antes de conocer la verdad del Evangelio de Cristo, de asimilarla, de ponerla en práctica, a lo que ahora es usted. Hay una gran diferencia. Pero como es una buena noticia, no solamente debemos escucharla, asimilarla, sino también ¿qué? Compartirla. Esa es la esencia de la iglesia. A ver, mucha gente cree que la iglesia allá en el mundo, y desafortunadamente aquí en la iglesia, creen que en la iglesia existe solo para darle a los necesitados y a los pobres. ¿Se ha escuchado eso? La iglesia tiene que ayudar al pobre. Y de hecho, mucha gente viene aquí, a veces me hago hasta loco. Por favor, necesito hablar con el pastor. Y yo, no, el pastor no está. ¿Y para qué lo necesita? No, es que esto es una iglesia, ¿cierto? Sí, claro, es una iglesia. Ah, es que necesito mercado, necesito ropa. Y yo soy atrevido y le digo, vea, es que hay algo mejor que lo que usted necesita. Venga el domingo en la mañana, venga el miércoles en la noche. Y me dice, no, yo no quiero venir a culto, yo quiero que me den. Eso es lo que piensa el de afuera, pero a veces el de adentro, el que viene a la iglesia, también piensa igual. Y viene al templo, viene a hacer iglesia con solo la expectativa de ¿qué? De que me den. Entonces dice, si es una buena predicación, entonces el culto estuvo genial, es una buena iglesia. Si predicó el pastor David, no estuvo tan buena. El pastor David casi no se le entiende. No, yo mejor me voy para otra iglesia porque esa iglesia perdió la unción. No, si se dio cuenta, como los de la alabanza estaban vestidos, mira, no usan medias. Como me dijo un hermano una vez, pastor, me parece increíble que usted deje montar a ese muchacho de esa manera. Y yo, oiga, y claro, el muchacho tenía hartos tatuajes, se los había puesto antes de llegar a los pies de Cristo. Y yo preocupado, ¿cómo le explico a la hermana que pues el hombre se tatuó antes? Y yo ya me imaginaba, no, me va a tocar decirle que venga camisa manga larga para que se cubra los tatuajes. Y me dicen, no, pastor, qué mal gusto que se suban al púlpito sin medias, pastor. Eso da mala impresión. Cuando usted empieza a notar los defectos de sus hermanos, los defectos del pastor, que vea eso como está esa pared, vea esas luces, ese sonido, usted perdió el enfoque porque usted solo viene con la expectativa de ¿qué? Recibir la buena noticia. Pero ¿qué hay con la expectativa y con el mandato que tenemos de compartir la buena noticia? Perdemos el foco. La iglesia está para predicar el mensaje del evangelio. ¿Lo cree? La iglesia existe para compartir las buenas nuevas. Y mientras compartimos las buenas nuevas, vamos ayudando al pobre. Mientras compartimos y predicamos acerca de Jesucristo, vamos haciendo sanidades. Vamos ofreciendo la solución al problema del ser humano. Pero no sin antes entender que el motivo principal en la cual usted y yo estamos aquí, pertenecemos a la iglesia local, a la Catedral de Vida, es porque necesitamos predicar la buena noticia. ¿Sí lo cree? Dígale al que tiene al lado, predica la buena noticia. Ahora, ya que estamos mirándonos, por favor, mira al que tiene al lado y sonríale. Muéstrele los dientes, sonríale. Hay algunos que veo que me miran así, sonríen. No, mire para el lado. Como que el pastor me cogió fuera de base. Sonría, ¿por qué? Porque la persona que usted tiene al lado
escúcheme bien, es testimonio de que el Evangelio sí tiene poder para cambiar nuestras vidas. Amén. Sí hay poder en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para transformar vidas. ¿Sí lo cree? Y quiero hablar acerca de 3 áreas en la cual el Evangelio hace su transformación. Porque yo quiero animarle a usted a que haga la tarea y la haga bien hecha. Amén. ¿Cuántos queremos hacer la tarea bien hecha? Quiero enfocarle sobre esta nueva visión, y es que necesitamos evangelizar. El Evangelio es poder para liberarme de la opresión espiritual. Eso es lo primero que le quiero compartir. El Evangelio es ¿qué? ¿Poder para qué? Para liberarme de la opresión espiritual. Y para esto quiero que vayamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5, porque hay una historia de Catatumba, ¿recuerda? Cuentos de la cripta, historias de terror. Y esta historia se asemeja a una historia de ese tipo. A ver, ¿cuántos aquí nos toca, perdón, nos gusta las películas de terror? ¿Casi nadie? No. Tiene que ir, pero véasela en cine. No la va a ver en la casa porque con el volumen bajito eso no paga. Eso no hace nada. Vaya al cine a ver la película de terror. Esas películas de Hollywood se parece a la siguiente historia. ¿Y por qué esa historia, pastor? Porque le quiero dar a entender cómo usted y yo éramos antes de conocer el mensaje del Evangelio. ¿Y qué hizo ese mensaje transformador y lleno de poder sobre nuestras vidas? Dice el versículo 2 que cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas con sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie, escuche bien, lea bien, ¿no había qué? Nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Y vemos la historia de un hombre, una historia de terror, ¿no? Los que han estudiado un poco la psiquis del ser humano han descubierto que este hombre sufría de un trastorno conocido como lunático, porque decía que aullaba, ¿no? Aullaba, vivía en el cementerio, en las cuevas donde ponían los muertos, y fuera de eso, este hombre tenía una fuerza descomunal y nadie podía contenerlo, controlarlo. Este hombre sufría de una opresión espiritual satánica. Ahora, déjeme decirle que esta historia revela la condición del ser humano antes de conocer o experimentar el mensaje poderoso del Evangelio. Y puedo sacar la siguiente condición, y es que no hay respuesta ni solución humana a este tipo de condición. El texto bíblico es claro. La gente intentaba controlarlo, intentaba ayudarlo y no podían. La única persona que tiene el poder para transformar una vida en este marco de esta manera se llama Jesucristo a través de su mensaje. Es la única persona. Y puedo hacer la siguiente comparación. Ahora, opresión significa influencia. Este hombre está influenciado ¿por qué? Por un ente espiritual demoníaco, por el pecado, por el mundo como tal.
Y haciendo la comparación, mire que nosotros estábamos como este hombre, o hay gente que puede estar como este hombre. Dice que vivía en los cementerios, y el cementerio es sinónimo ¿de qué? De muerte. Hay personas que viven esclavizadas del pecado y el pecado los lleva siempre ¿a qué? A la muerte. Intentan cambiar. A ver, los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, ¿teníamos algún vicio? ¿Hay algunos que teníamos algún vicio? Y sacábamos pechos y decíamos, ¿yo lo puedo qué? Controlar. ¿Era verdad? ¡Mentira! Usted llegaba a la casa y le decía a su esposa, por favor, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, fue un desliz, fue un error, qué pena contigo, no, perdóname. Y dentro de 8 días lo volvía a hacer. Porque para esa condición de la opresión espiritual, esa condición espiritual de pecado del ser humano, la única respuesta es el mensaje del Evangelio. Lo único que puede dar libertad es el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Este hombre, escúchame bien, no conocía el poder de Dios para liberarse. Jesús no había ido, nadie le había hablado. Y es que cuando no conozco el poder del Evangelio, no puedo conocer a Dios. ¿A cuántos nos tildaron de locos cuando llegamos a los pies de Cristo? Nos decían, ¿qué le pasa? Usted no, usted ya dejó de vivir la buena vida, ahora va a ser un amargado. A usted le lavaron el cerebro. A ver, ¿cuántos nos dijeron que nos lavaron el cerebro? ¿Ah? Y para la gloria y honra de Cristo, a mí me lavó el cerebro el poder del Evangelio de Cristo, porque yo tenía pensamientos oscuros de suicidio, yo tenía pensamientos obscenos y el Señor me lavó. Pero para los del mundo, nosotros somos locos, somos locura. Y vivíamos entre fortalezas mentales y nos predicaban el Evangelio de Cristo. ¿Y qué decíamos? Como buen tolimense, un día de estos voy, ¿o no? ¿Cuándo va a ir a la iglesia? Vea que allá hay solución para su problema matrimonial. Un día de estos, cuando tenga tiempo. Ay, sí, yo voy, pero nunca nos comprometíamos. Así vivíamos. Y mire lo que dice el versículo 18. Este hombre, el de la historia de Marcos 5, no podía encontrar su propósito de vida. Lo podemos leer. Un hombre, ahora usted se puede imaginar a la familia de este hombre desesperado. De pronto tenía esposa. Y le preguntaban, ¿y su esposo? No, él está ¿qué? En el cementerio. ¿Y usted quién la mantiene? ¿Quién trabaja? No, no puedo. Estoy desprotegida, mi hogar está desprotegido porque mi esposo tiene una influencia espiritual satánica. Tiene un problema espiritual. Este hombre que tenía que estar en su sano juicio para trabajar, para proteger a una familia, para proyectarse en la vida, no podía porque había una influencia, una presión espiritual. Y así somos nosotros antes de conocer el mensaje del Evangelio. No teníamos propósito de vida. Vivíamos con la consigna, necesito ser feliz y para ser feliz necesito placer y solamente placer. Vivíamos nada más para el deleite de nuestra carne. No teníamos esperanza de vida. Vivíamos bajo la consigna, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Qué triste es vivir la vida de esa manera. Gracias por el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Ahí está.
Y mire lo que hizo Jesús. Jesús dice que reprendió a los demonios. Y los demonios le decían a Jesús: Jesús, por favor, no nos reprendas, déjanos ir a ese hato de cerdos. Y Jesús, con toda la autoridad del universo, dijo: bueno, listo, vayan. Y este hombre quedó totalmente libre. Pero ¿sabe qué me gusta de la historia? Ahí el versículo 18. Ahora sí. Mire lo que este hombre tenía en su corazón. Ya era libre. Ya era libre del pecado. Conoció a Dios a través de Jesucristo. Ya podía desarrollar e encontrar un propósito para su vida. Y dice que mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera ¿qué? Acompañarlo. Este hombre estaba agradecido ¿con quién? Con Jesús, ¿no? Este hombre quería estar cerca de Jesús. Quería seguir experimentando los beneficios de estar en el círculo íntimo del Maestro. Quería experimentar la bendición que Jesús traía consigo. Pero mire lo que Jesús le responde: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Sí nota la respuesta de Jesús? Para mí, dice Jesús, eres más útil, no cerca, no en mi círculo, sino predicando también la buena noticia. Y me gusta y me aterra lo que dice el versículo 20, porque este hombre salió a visitar al vecino, al familiar. Dice que a 10 ciudades fue a predicar la buena noticia. Dice que comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Es que es inevitable, escúcheme bien, que usted y yo, que hemos sido librados de nuestro problema espiritual, no salgamos a predicar las buenas noticias de salvación. Por eso yo quiero animarle: predique. Haga lo que hizo este hombre. Dios ha puesto en tu corazón ese deseo y ese poder que solamente tiene el Evangelio para que hables acerca de Jesús. Amén. Habla acerca de Jesús. El Evangelio tiene poder para librarnos de la opresión espiritual. Ayer hablaba con una hermana de la iglesia, ya lleva como 2 años. 3 años, me decía: pastor, estoy muy agradecido con usted, estoy muy agradecido con la iglesia, con el Señor Jesucristo, mi vida ha cambiado. Y me empezó a contar su testimonio. Me dijo: pastor, mi mamá me intentó abortar y no pudo, nací, y cuando tenía 5 o 6 años me echó de la casa y yo quedé en la calle. Mis hermanos me odian, me detestan. Y yo crecí con ese rechazo. Me decía: pastor, pero qué alegría que escuché el mensaje del Evangelio y el Señor me bendijo, me sanó el corazón. Y yo decía: sí, claro que sí, se nota. Y le dije: cuando usted llegó a la iglesia, usted parecía una uva pasa, toda arrugadita, caminaba así, jorobadito, se veía viejita. Y le dije: has rejuvenecido, te ves más joven. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo rejuvenece. ¿Lo cree? El Evangelio de Cristo rejuvenece. Y sanó su corazón y me dice: pastor, gracias, porque aunque mi familia de sangre no me ama, yo tengo una familia que se llama la iglesia, que me ha dado todo el apoyo y todo el amor que necesito para sanar mi corazón. Eso es lo que hace el Evangelio. Ella venía con una opresión espiritual, con una herida, con un problema espiritual, y Dios solucionó a través del Evangelio ese problema.
Lo segundo que hace el Evangelio es que me da poder para salvar a mi familia. ¿Poder para qué? Salvar a mi familia. El Evangelio salva, el Evangelio transforma y el Evangelio sana las relaciones familiares. ¿Y por qué traje a colación este punto sobre la familia? Porque como hemos visto y vimos el mes pasado, la familia es la base para que todo ser humano desarrolle el plan de Dios para su vida. Usted sabe que en la familia la persona se protege. En la familia se da el amor necesario. En la familia esa persona puede proyectarse como un buen ser humano. Es determinante para cada persona, la familia, o no. Si usted está mal con su familia, usted se le derrumba al mundo. Usted deja de trabajar bien. Usted empieza a irle mal. ¿Por qué? Porque la familia es esa base sólida que cada persona necesita. Y el Evangelio transforma familias, ¿sí lo creen? La historia de Hechos capítulo 16 nos habla acerca de eso. Es la historia de Pablo y Silas, dos enviados, los apóstoles, que estaban haciendo la obra, estaban predicando el Evangelio y a causa de la predicación del Evangelio fueron encarcelados. Pero no les bastó con encarcelarlos, sino que fueron azotados. Y no con la correa con la que su papá o mi papá nos daba un correazo, no, los látigos de los romanos o de ese entonces eran en las puntas, tenían como unas 10 correas que al final tenían piedras o huesos. Y cuando azotaban a una persona, esas piedras o esos huesos arrancaban la piel de la espalda. Era una tortura en ese entonces. Encarcelados, azotados, pero también tenían cadenas y grilletes en sus manos y pies. ¿Qué es lo que una persona haría en esa situación? ¿Qué es lo que usted y yo haríamos si estuviéramos como ellos, como dicen ahora, en la inmunda, pastor? ¿Qué haríamos? Creo que más de uno nos quejaríamos, ¿no? Ay, pero yo sirviéndole a Dios y mire lo que me pasa. Pero ¿cómo así? Que vea y queja. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Dice que estaban cantando, orando y cantando himnos a Dios, como lo describe el versículo 25. Y los demás prisioneros, ¿qué hacían? Escuchaban. Ahora, mientras cantaban y alababan, ocurrió un milagro. Un ángel de Dios entró en acción, abrió las puertas, quitó los grilletes de todos los que estaban en la cárcel, estremeció la prisión y Pablo y Silas quedaron libres. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú adoras, el Señor muestra su poder. Cuando tú alabas, el Señor muestra su poder. Pero cuando tú te quejas, el Señor nunca actúa. Pero quiero centrarme en lo que dice el versículo 27. Dice que el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada. ¿Para qué? Para matarse. Era un hombre que había perdido toda esperanza de vida. Era un hombre que lo único que estaba esperando era la muerte. ¿Acaso nosotros no éramos así o no nos sentíamos así antes de conocer a Jesús? ¿Acaso allá afuera aquellas personas que no son parte de la iglesia, que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, no viven de esa manera? ¿No escucha usted historias de suicidio a toda hora? ¿Y qué hizo Pablo? Gritó, ¿cierto?
Dice, oye, espera, nadie se ha escapado, detente, no te mates, estamos aquí, queremos compartir el mensaje de salvación. ¿Quién ha hecho este grandioso milagro? Y el versículo 29 narra lo que hizo este hombre. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? ¿Para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de ¿qué? Los de tu casa. Y mire lo que dice el versículo 32. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían en su casa. Y aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas y enseguida ellos lo bautizaron a él y a toda su familia. Y es que es inherente, hermano. Si usted conoce el Evangelio de Dios, tiene la promesa de que su familia va a ser salva. No dejes de predicar. ¿Sabe que algunos de nosotros hemos dejado de predicar? Ya estamos cansados. Porque pasamos años tras años orando y pidiendo a Dios y no vemos ese poder que narra la Biblia. Pero recuerda que el poder viene cuando tú ¿qué? Predicas el Evangelio de Cristo. Dígale a la persona que tiene, el poder viene cuando tú predicas el Evangelio de Jesús. No te canses, aprovecha cada oportunidad que tiene con tu familia y háblales, ora, bendíceles, así se burlen de ti. Tú sabes que estás creyendo en la promesa de que tú y tu casa algún día servirán al Señor. El Evangelio transforma, escúchame bien, el Evangelio transforma vidas y transforma familias. Por último, el Evangelio es poder para movilizar la iglesia de Cristo. Amén. Sí, bájenlo. Tres hombres ahí que me ayuden. Eso, siéntenlo. Llévenlo, por favor, llévenlo afuera. Denle en agua, denle en aire. Eso. Un bajón de azúcar. Listo, ya se despertó. Los que tenían sueño digan amén. ¿Ah? ¿Sí es lo que tiene que hacer el Señor para levantarlo a usted? Tranquilo que está vivo y está respirando. ¿Qué tal si cierra los ojos conmigo y hacemos una oración? Padre, oramos en esta mañana, Dios, en esta tarde, Señor, para que tú tomes el control del culto, Dios mío. Para que tú tomes el control de nuestra mente, Señor, porque es tu palabra, Dios. Porque es tu palabra, Padre, es el alimento que necesitamos, Señor. Oramos por Cristian, Padre, para que tu poder, Señor, y tu gloria se manifiesten en él, Dios mío. Y este joven que le gusta, ama servirte, Dios, que lleva más de 3 horas de pie manejando la cámara, Señor, reciba tu sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿En qué íbamos? ¿En el sueño? Este pastor, no, yo estaba soñando otra cosa. El poder
del Evangelio moviliza la iglesia. ¿Sí lo creen? Ahora, el propósito fundamental de la iglesia es Jesucristo. Así lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice que el fundamento es ¿quién? Jesús. Y Filipenses, si usted me puede acompañar, en el capítulo 1, versículo 24, dice: pero por el bien de ustedes, ay, no, ese no era. Sí, ese es. Filipenses capítulo 1, versículo 25. Y al estar conscientes de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno ¿de qué? De la buena noticia. Comportándose de una manera digna del Evangelio. A ver, ¿cuántos nos comportamos de acuerdo al Evangelio de Cristo? Nos esforzamos, ¿no? Y lo logramos, ¿cierto? Porque a pesar de las pruebas, como dice Pablo, estarán firmes y unidos en el mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. El Evangelio de Cristo moviliza la iglesia, le da acción a la iglesia y le da poder a la iglesia. Escúcheme bien, ¿quién lo mueve a usted? ¿Quién me mueve a mí a hacer algo como iglesia? El Evangelio de Cristo. A usted no lo debe mover ni que el culto estuvo lindo, ni que el pastor adelgazó, está más gordito, ay tan bonito, ni lo que le pasó al hermano Cristian, ni el servicio. No, a usted lo debe movilizar ¿qué? El Evangelio de Cristo. Hay cristianos que llevan muchos años en la iglesia, pero no se dejan tocar por el poder movilizador del Evangelio de Cristo. Y uno le hace la pregunta: ¿y hace cuánto predican? No, pastor. Se concentran solamente en lo que pasa en estas 4 paredes. Tan bonito el templo, tan chévere el culto. Ay, el Señor me bendice a mí, a mi familia, a mi familia. ¿Y el Evangelio de Cristo está siendo predicado? No. El Evangelio tiene que llevarnos a hacer algo, a la acción. Allá en Marcos 16, Marcos capítulo 16, las palabras de Jesús son claras: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El mejor jefe, una directriz clara. Usted y yo como iglesia tenemos el propósito ¿de qué? ¿De qué? No me crea a mí, léalo fuerte, el versículo 15 del capítulo 16 de Marcos. Debe moverlo a usted ¿en qué? En accionar el evangelismo. Amados hermanos, yo quiero ver una iglesia, mi sueño es ver una iglesia que evangeliza. ¿Hace cuánto tiempo no te das la tarea y la oportunidad de que Dios te utilice para compartir el amor a otras personas? ¿Te conformaste con ser un cristiano de silla, de asiento? Vienes a la iglesia y dice: pastor, yo solo le dedico 2 horas a la semana. De resto, pastor, el resto del tiempo es ¿para qué? Para mí y para nada más que para mí. Hay cristianos que son así. No, pastor, qué pena, yo no puedo venir a colaborarle, yo no puedo ir a evangelizar. ¿Por qué? No, solamente 2 horas en la mañana los domingos, y pastor, y cada 15 días. Cuando el creyente, el cristiano sabe que le sirve a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Y entonces empiezan a echarle la culpa hasta al pastor. No, es que el pastor no predica bien, es que el pastor no tiene visión, es que el pastor no hace nada, es que la iglesia ya es una iglesia que pasó de moda, no es una iglesia avivada. No, es porque perdiste el propósito de Dios para tu vida al conformar la iglesia de Cristo. Te quedaste ahí. Y claro, con esas sillas tan cómodas y con este calorcito, pastor, pues qué rico venir a la iglesia. ¿Ah? Voy a ver si pongo ventiladores. O el aire. ¿Será que oramos para que Dios nos regale un aire acondicionado? Pero ¿dónde quiero llegar, mi amado hermano? De que usted tiene que predicar la palabra de Dios. Y si seguimos leyendo la porción bíblica, las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra del versículo 17, dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Qué harán? Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ¿qué? Sanarán. ¿A quién no le gustaría ese tipo de señales? A mí me gustaría. ¿A usted le gustaría? ¿Qué tal usted dejándose usar por Dios para hacer milagros extraordinarios? ¿Ah? Pero es que queremos eso, pero se nos olvida lo del versículo 15 y 16. Y es que de la mano van las señales y la predicación del evangelio. ¿Cuánto necesitamos un milagro de parte de Dios, una señal de parte de Dios? ¿Sabe que cuando yo preparaba en la madrugada este sermón, el Espíritu Santo me movía? Porque yo tengo una necesidad muy grande en este momento. Necesito que Dios haga un milagro. Pero el Señor me decía: no verás un milagro en tu vida hasta que empieces a predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque nos quedamos con los beneficios. Aquí en estas cuatro paredes, hay tan lindos los hermanos, vean los de la alabanza como cantan de hermoso. Y mientras tanto la tarea no la llevamos a cabo. Y miles de personas que están allá afuera esperando que alguien les hable acerca de la buena noticia, no la pueden escuchar porque usted y yo nos quedamos callados. Por eso en Romanos capítulo 1, 16, cuando comenzamos el sermón, el Pablo decía: no me avergüenzo. Nos avergonzamos del evangelio que cambió nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no predicamos acerca de Jesús? Yo le quiero invitar a usted a que se coloque sobre sus pies. ¿Qué va a hacer con la palabra de Dios esta mañana? Romanos capítulo 10, versículo 14. Nos habla acerca del proceso de la salvación. Y hay una canción, ojalá pudiéramos cantarla, que habla acerca de eso. Dice Pablo preocupado, dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irán a contarles sin ser enviados? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. 6 acciones que yo encuentro aquí. La primera acción: ¿cómo serán salvos? Salvar.
La segunda, para que haya salvación tienen que invocar el nombre ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo invocarán para salvación? Si no han creído, el tercer verbo, creer. Pero ¿cómo van a creer si no han qué? Oído. ¿Y cómo van a oír si nadie qué? Les predica. ¿Y cómo van a predicar si nadie les envía? Yo creo que es el tiempo, el momento de que entendamos que debemos ser enviados, que somos enviados a predicar el Evangelio. No hay salvación, hermanos. No hay salvación si no hay predicación. Jorge, ayúdame. No hay salvación si no hay ¿qué? Predicación. Hay un dicho que dijo uno de los grandes reformadores, uno de los grandes pensantes cristianos: predica todos los días de tu vida y habla cuando sea necesario. ¿Se ha escuchado eso? Yo no creo eso. Porque la única manera para que alguien acepte a Jesús como Señor y Salvador es que haya ¿qué? Escuchado a alguien que ha hablado las buenas nuevas de salvación. Incline su rostro y ore conmigo. Según el Espíritu Santo le ponga en su corazón. Ora al Señor. Comprométase con Él, con su palabra. Gracias, Padre. Señor, danos tu enfoque. Dígale así: Señor, enfócanos, Dios. Que en vez de pensar, Señor, en las heridas que me han hecho, en las necesidades que tengo, en el negocio, yo pueda pensar en compartir las buenas nuevas de salvación. Por favor, Señor, no queremos conformarnos, Dios. Tú nos has bendecido tanto, Padre, nos has bendecido tanto. Muchos de nosotros, Señor, hemos ido a la universidad. Y fue un milagro, Dios, fue un milagro, Señor, que fuéramos a la universidad, Dios. Muchos de nosotros tenemos un trabajo, una empresa, Señor, y fueron milagros de parte tuya, Señor, porque no podíamos en nuestras fuerzas. Pero la pregunta es: ¿para qué? ¿Acaso en tu universidad cuándo predicaste el Evangelio? ¿A cuántos ganaste para Cristo? ¿Acaso en tu trabajo cuántos han conocido el mensaje del Evangelio? Porque te enfocas solamente en ti. Yo ya hice mi obra por ti. Dice el Señor: ahora es necesario que tú hagas la obra para que otros conozcan que yo soy el camino, la verdad y la vida. Quita la pereza espiritual, Señor, de nuestras vidas. Quítala, Dios. Quita esa pereza, Señor. Muchos de nosotros nos escudamos en que simplemente servimos en este templo 2-4 horas a la semana y ya terminó toda mi labor, cuando tú nos hablas que debemos predicar el Evangelio, Dios. No queremos ser esos cristianos, esos creyentes acomodados, que solamente esperamos tu bendición y nada más para nosotros, pero no te obedecemos, no estamos en el centro de tu voluntad, Dios. Es que el Evangelio ha transformado nuestras vidas. ¿Y para qué? La pregunta: ¿para qué ha transformado mi vida el Evangelio? Y la respuesta es: para que de la gracia que he recibido
también yo pueda dar a otros. Ya no más, iglesia, ya no más, iglesia. Es tiempo de avanzar, es tiempo de predicar. Ya no más, es tiempo de salir de estas cuatro paredes. Es tiempo de salir a predicar que Jesucristo es el Señor. Y veremos las señales, Dios. Veremos los prodigios, Señor. Veremos las sanidades, los milagros, Señor. Veremos aún resurrecciones, Señor. Los demonios huirán, porque nada ni nadie podrán ir en contra de la iglesia. Una iglesia empoderada que predica, una iglesia llena del Espíritu Santo que comunica el Evangelio de Jesús. Padre, úsanos. Dígale así: Señor, úsame. Quita la vergüenza, Dios. Quita el miedo al rechazo, Padre. En el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, experimentar ese poder. Ese poder que me hace libre de mi problema espiritual. Ese poder que trae salvación a mi familia. Pero también ese poder que me mueve como iglesia a predicar el Evangelio, a testificar. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Señor, en esta tarde oro por cada persona en este lugar, Dios. Oro para que esta semana, las mañanas, el primer minuto, el primer momento, ellos puedan orar, podamos leer la Biblia, Señor, empoderarnos de ti. Durante el día podamos, Señor, experimentar tu cuidado, Dios, y que tú nos des espacios para predicarle a otros de Cristo. Y por la noche, Señor, podamos arrodillarnos y darte gracias, porque tú estuviste con nosotros y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Los que tienen que viajar, Señor, guarda sus vidas. Los que tienen que ir a trabajar, a estudiar, Señor, danos creatividad, Dios, fuerzas para hacerlo, Dios. Los que tenemos que hacer diligencia, Dios, en entidades, danos gracias para que se agilicen los procesos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.